Una vez más tenemos esto, ya habíamos visto, les comentaba que pues lo último que estábamos viendo era esa parte que con el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz podíamos saber si ante cualquier señal de entrada, no importando cuál, el sistema iba a ser o no estable, sin importar si era una constante o si era una sinusoidal, si era algo random, si era un diente de sierra, siempre y cuando todo estuviera acotado. Entonces, para este caso, habíamos visto este polinomio donde habíamos visto que si A por B eran si C, perdón, era menor que esta multiplicación de estos coeficientes, entonces íbamos a tener justamente estabilidad. En caso contrario, si C era mayor que estos dos, íbamos a tener inestabilidad. Entonces, pues, les comenté que hacíamos la simulación. Y entonces nos dábamos cuenta que bueno, que adelantar el tiempo. Entonces ahí está, ¿no? Tenemos de esta manera. Pero en el caso en el que en el criterio no, pues tenemos esto que se nota inmediatamente inestabilidad, porque crece de manera desproporcionada. Y les comentaba que no importaba cuál fuera nuestra entrada, por ejemplo, podemos tener eso, o podemos tener, no sé, le voy a poner, por ejemplo, el seno que se los mostré ahorita, y también le voy a meter algo más acotado, por ejemplo, de esto. Y entonces primero pues voy a meter el seno. Voy a meter el seno aquí. Y también lo voy a meter acá. Y entonces nuevamente lo corríamos. Esperamos a que termine el programa. Lo corremos. Y entonces de este lado, no lo corrió. Entonces de este lado vemos cómo trata de seguir a nuestra función seno, pero cuando desobedecemos o ya no seguimos justamente nuestra condición, nuevamente se vuelve a ser inestable. Les había comentado que si ustedes querían eliminar estos como picos que hacían que no se viera bien el seno, entonces podían ir aquí a ajustes, y ahí en los ajustes podían cambiar justamente el paso de integración, inclusive lo pueden hacer directamente aquí en fixed step, y aquí ponerle el 0.001, por ejemplo, que es suficiente. Nuevamente corren el programa y pues bueno, podemos ver una mejora notable. Igual de este lado, y se puede ver ya una mejora notable. Y bueno, entonces, por ejemplo, si No pude ver las gráficas, no sé si todos los demás igual. aquí están las gráficas, ¿la ves No ahorita? veo, no veo ninguna. No, yo tampoco. No. No, no se ve. Ok, déjenme ver. Ok, a ver. ¿Qué tal ahora? Sí, ya se ven. Ok. Bien, entonces, ¿y pudieron ver esta parte donde salían los ajustes? Lo del Model Configuration Parameters que le di, No, ¿ese? no se vio. No. Ok, entonces originalmente estaba así, de esta forma, y entonces cuando está en Variable Step, lo que habíamos visto era que
lo que habíamos visto era que cuando estaba de esa forma, veíamos esta parte de aquí como estas curvas, estos picos. Entonces, cuando nosotros le damos clic aquí y lo cambiamos de variable a fixed, y en fixed aquí le ponemos el 0.001, por ejemplo, entre más pequeño, lo que les comentaba mejor, pues entonces cambiaba eso, y entonces si corremos el programa, mejora bastante. ¿Ven? Ya no están esos picos, ahora sí ya se ve como debe. Entre más pequeño hagan el paso de integración, ese es el paso de integración, entonces mejor van a tener la gráfica, pero el tiempo de procesamiento va a ser aún mayor. Luego, por ejemplo, pues les comentaba eso, dependiendo justamente, pues si era estable o no, pues aquí en este caso, pues cuando es estable, trata de seguir a mi referencia, cuando no lo es, pues inmediatamente se va a la inestabilidad, no importa si es una función seno, siempre y cuando esté acotada, o también en el caso de una constante es equivalente. En el caso, por ejemplo, de una constante, cuando es estable, igualmente, a pesar de que no alcancemos la referencia, pues converge a un valor después de un tiempo muy grande, o sea, en tiempo infinito, pero cuando es inestable, no, jamás va a converger a un valor. Entonces, no importando qué es lo que les dé la función de entrada, es tan fuerte la parte de estabilidad, en este caso el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, que de una vez pueden saber si sí o no van a tener algo estable sin importar la entrada. Entonces aquí que tenemos algo raro, al final de cuentas nuestra salida, a pesar de que se ve rara, pues sigue siendo estable. ¿Y estable por qué? Porque pues nunca se vuela al infinito, nunca se empieza a incrementar como la otra. Y en este caso, sí, no importando, es la misma señal, se sigue incrementando el valor a infinito. Entonces, por eso, yo no importa lo que le dé aquí, como la secuencia que le dé o la entrada, siempre y cuando yo ya haya hecho la estabilidad, es suficiente. No importa, porque, no importa, si en dado caso de que llegue a salir inestable, le hagan como le hagan, va a ser inestable, al menos en lazo abierto. Por eso existe justamente el control, porque podemos hacer que cosas inestables se vuelvan estables. Y esa es la ventaja de la realimentación que vamos a ver, o la realimentación que ya habíamos visto. Y entonces, ante eso, pues voy a ocupar lo que me interesa es que ahorita sepan armar. Tenemos aquí nuestra planta. Entonces, vamos a suponer ahora que ¿están de acuerdo que esto de aquí es lazo abierto, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es la siguiente parte que ya nos concierne, que es cerrar el lazo. ¿Cómo cierro el lazo aquí en Simulink? Pues voy a que es el de suma. Y recuerden, aquí voy a tener mi referencia, que lo voy a dejar como esta constante. ¿Y qué signo debe de haber aquí? ¿Cómo se define el error? Menos. Exactamente. Porque es mi referencia menos lo que sale de mi salida. Entonces, en este caso, algo de este estilo. Y aquí voy a tener un visualizador. Y entonces, esto es una forma de cerrar el lazo de una manera muy sencilla. Y aparte, vamos a agregarle aquí algo más que, bueno, lo vamos a ver en teoría, pero lo vamos a llamar ahorita una ganancia, que va a fungir como nuestro controlador. Ahorita lo voy a tener como 1, entonces no importa si está o no está, es igual. Y entonces voy a correr mi programa. Abro el scope y sigue siendo inestable aunque esté en lazo cerrado. Pero tal vez cuando yo varíe de forma adecuada esta ganancia, tal vez lo pueda hacer estable. Pero para eso pues se necesita... Esto sigue siendo inestable.
se necesita hacer un análisis riguroso de qué sí podría ser o no podría ser estable. Entonces, por ejemplo, ahí está. Encontré ahorita sin querer una ganancia, que es una ganancia negativa. Y entonces en esta ganancia negativa nos podemos dar cuenta cómo originalmente este sistema era, pues era inestable. Encontré una ganancia ahorita que en lazo cerrado hace que mi sistema sea, a pesar de que es oscilatorio, está acotado. Entonces quiere decir que es estable. Si yo voy jugando con estas ganancias, puedo hacer que la salida de mi sistema cambie a conveniencia. Por ejemplo, ahí se inestabilizó nuevamente. Y ahí, por ejemplo, es una ganancia que parece ser que conviene. Entonces le voy a poner menos 1.5. Ahorita está al tanteo, claro. Vamos a ver la forma de hacerlo formalmente. Y ahí está, ¿no? Vemos como ahora sí, con esa ganancia, le voy a subir el tiempo. Vemos que con esa ganancia que encontramos, el sistema, a pesar de que tiene múltiples oscilaciones, pues se hace, que empieza a converger, ya no es como el anterior. Entonces sí tiene una ventaja cuando tenemos estos tipos de sistemas. Y más aún incluso, ahí ya se ve bastante mejor. Y bueno, entonces es un sistema subamortiguado con múltiples oscilaciones, pero que al final converge a un valor. Ahora bien, ¿cómo se puede apreciar un poquito más esto? Nosotros también habíamos visto este ejemplo que es bastante importante. Me interesa este. Este ya vimos un poco de este. Me interesa este de aquí. Me interesa este. Se supone que este es un sistema que se puede poner de esta manera. Voy a ponerlo igual en lazo cerrado. Tiene un cúbico. Tiene S cúbica, más, perdón, S cuarta, más 3S cúbica, más 3S cuadrada, más 2S. Entonces es algo como, tiene un S cúbica, más un 3S, perdón, un S cuarta, un S cúbica, un 3S cuadrada y un 2S. Algo de este estilo. Lo voy a hacer esto más grande. Entonces tiene algo de ese estilo. Les voy a adelantar que esta ganancia va a fungir justamente como K. Entonces, si recuerdan un poco sus clases de dinámica de sistemas, cuando nosotros tenemos un numerador aquí y está en lazo cerrado, el numerador se va a sumar al denominador para hacer y crear justamente esto de acá. Ya en clases se los voy a explicar un poquito más, pero cuando está en lazo abierto digamos que solo llega hasta el 2S, el K no existe, pero en lazo cerrado le agregamos este K que va a multiplicar aquí al numerador, y si hacen la reducción a bloques, la reducción final de todo esto va a quedar este sistema, que va a tener la K justamente aquí abajo. Entonces, nosotros obtuvimos que la K debe de ser o debe de estar entre 0 y 14 novenos. Es decir, la K debe de ser como entre 0 y 1. Aquí lo voy a hacer rápidamente. 14 novenos. 1.55. Entonces, vamos a ver si es cierto. Voy a comenzar con una K que valga 1, por ejemplo. Y entonces vamos a
correr el programa. Y efectivamente, ¿no? Nuestro sistema es subamortiguado y es estable. Luego voy a subirla, por ejemplo, a 1.5. Corremos el programa y efectivamente empiezan a aumentar las oscilaciones, pero son decrecientes, entonces el sistema es estable. Voy a hacer el caso completamente contrario, una ganancia de 0.2, por ejemplo, que está dentro del margen. Y efectivamente, de hecho, el sistema se comporta pues muy bonito, ¿no? Se parece a un sistema de primer orden. Recordemos que en realidad, ya dependiendo el sistema exactamente, pues sería sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Dependiendo. Y bueno, pero según esto, si yo me acerco al 1. Si yo sobrepaso el 1.55, por ejemplo, le voy a poner 1.6, dice que el sistema se vuelve inestable, según esto que habíamos sacado aquí. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, si yo corro el programa, vemos que efectivamente el sistema empieza a incrementar estas oscilaciones. Inclusive voy a aumentar un poquito más la ganancia, por ejemplo a 2, y voy a agrandar el tiempo. Y efectivamente, ¿no? Se ve como aquí inclusive la escala es por 10 a la 4, entonces es claro que el sistema se vuelve inestable. Entonces vemos justamente cómo el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz sirve bastante bien. Y no va a importar qué referencia yo le meta aquí, sin importar esa referencia, o va a ser estable o va a ser inestable. Va a ser estable si esto de aquí se cumple y nuestra entrada está acotada. Y si no se cumple, es decir, si K es menor que 0 o K es mayor que 14 novenos, entonces vamos a tener justamente inestabilidad sin importar esta entrada. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que pues Simulink nos ofrece una manera sencilla de poder modificar esto e ir viendo, por ejemplo, múltiples ganancias que puedan ser útiles. ¿Y qué es la parte bonita de esto? La diferencia en esta parte de entre lazo abierto y lazo cerrado es que originalmente esta misma función en lazo abierto tiene un único comportamiento, que es algo como esta. La voy a poner aparte. Esta es mi función en lazo abierto por completo. No tiene ningún controlador ni nada. Y entonces, si yo corro el programa, a lazo abierto podemos darnos cuenta que se comporta de esta manera. De hecho, de entrada a lazo abierto, esto es inestable. Entonces, ¿qué ventajas ofrece el lazo cerrado? Por ejemplo, si quieren lo podemos ver, no con esta, podemos sustituir nuestra función de transferencia a esta por esta que es estable. Sabemos que esta es estable, ¿no? Porque es el otro ejercicio. Entonces, sabemos que a lazo cerrado puede llegar a tener comportamientos ahí, como decíamos, extraños, inestables, pero cambiando adecuadamente las ganancias, podemos tener un sistema inestable. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos hacer cambios o podemos hacer o modificar esta ganancia para tener una salida como nosotros quisiéramos o como nosotros queramos.
Por ejemplo, esto sabemos que es único, esto es forzosamente se comporta así, múltiples oscilaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo no quisiera eso, pues podría hacer algunos cálculos para modificar eso. No sé, se me ocurre algo, reitero, todo esto se puede hacer analítico, nada más ahorita. Y bueno, ahí tiene muchas oscilaciones, pero a lo mejor aumentando la ganancia o disminuyéndola. Por ejemplo, en este caso, las oscilaciones respecto a la original desaparecen considerablemente, ¿no? Esta no es, perdón. Respecto a esa desaparecen considerablemente. ¿Qué diferencias hay? Pues la diferencia está entre que esta tiene una salida positiva y esta tiene una salida negativa, ¿no? Pero eso se puede cambiar, se podría modificar de alguna manera. Por ejemplo, podría cambiar esta. Y entonces, si yo le meto un 3 aquí, voy a tener que en la simplificación de este diagrama se comporta exactamente igual que la salida de esto, porque es un 3 que se va a terminar sumando aquí en el denominador. Entonces, bueno, hay que checar, por favor, revisen su simplificación de diagramas de bloques, por favor. Y entonces tenemos esta y tenemos esta. Estas dos. Que básicamente son muy similares. Sí. Aquí, para que sean exactamente igual, le agregaré el 3. Me faltó eso. Entonces tenemos esta de aquí. Recuerden que para que alcance la referencia, el omega n debe de ser igual aquí y aquí. Y entonces, si lo comparamos con nuestra salida de acá, pues son exactamente las mismas, ¿no? Entonces, lo que hice aquí, por ejemplo, fue una equivalencia de este sistema que está en lazo cerrado, es equivalente a este de aquí que está en lazo abierto. Recordemos que eso se puede hacer con las simplificaciones de diagramas de bloques. Entonces, hay que repasarlas. De todos modos, en la clase siguiente voy a dar un recordatorio, pero lo tienen que repasar. Y entonces, si yo quisiera cambiar el comportamiento de ese lazo abierto, vemos que esto es fijo, ¿no? O sea, como está en lazo abierto, yo ya no puedo hacer muchos cambios. Podría agregarle controladores, sí, pero bueno, al menos ahorita no es tan factible hacer eso. Porque yo no tengo una reglamentación y no conozco cómo está variando justamente la salida, si estoy yo no llegando a la referencia. Entonces, lo que sí puedo hacer aquí, pues este es mi forma que estaba fija, pero en lazo cerrado lo que yo puedo hacer es ir modificando estas ganancias. Si yo las modifico, entonces me puedo dar cuenta que cambió de alguna manera. De hecho, se ven más oscilaciones. Quiere decir que si yo aumento esta ganancia, seguramente van a seguir incrementando las oscilaciones. Entonces, la voy a bajar, por ejemplo, a 1. Y entonces, quitamos absolutamente mucha o gran parte de las oscilaciones para hacerlo de esta manera. Entonces, quiere decir que si yo voy bajando esta ganancia, entonces efectivamente el sistema pasa de ser de subamortiguado a seguramente sobreamortiguado. Y entonces, bueno, se nota que pues cuando tenemos un lazo cerrado podemos hacer modificaciones. Pero ojo, originalmente este sistema era estable. Pero también si no sigo las recomendaciones de estabilidad y yo sobrepaso y le pongo un 6, por ejemplo, o un 5, pues entonces voy a hacer que el sistema se inestabilice. Así. Entonces, por eso el lazo cerrado tiene múltiples ventajas, pero también hay que tener mucho cuidado hasta dónde podemos llegar, tal como lo vimos en
Este ejercicio, esto nos marca hasta cuánto podemos llegar. Entonces, bueno, esto es la forma en la que se puede cerrar el lazo, la forma en la que cómo nos puede servir el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz para probar estabilidad. Y lo siguiente es, bueno, sí, esto ahorita, las variaciones de la ganancia lo estoy haciendo a prueba y error, pero ¿qué pasa si yo específicamente quiero un máximo sobreimpulso del 10%, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no puedo estar ahí a prueba y error con la ganancia, esta ganancia. Entonces, si en ese caso yo quiero ya cosas muy específicas, entonces me tengo que ir ahora a hacer o ver justamente el lugar geométrico de las raíces. Y el lugar geométrico de las raíces básicamente lo que hace es variar. Por ejemplo, si esta ganancia de aquí, por decir algo, varía de 0 a 14 novenos, varía todas las posibilidades de 0 a 14 novenos, sea 0, 0.0001, 0.0002, o sea, todas las posibilidades de 0 a 14 novenos, y lo que vamos a ver es justamente el comportamiento o dónde yo puedo hacer que se pueda tener lo que yo deseo. Por ejemplo, un máximo sobreimpulso del 10%, 5%, que fueron problemas como los que vimos antes. Entonces, bueno, primero, más que nada, entonces vemos la ventaja de utilizar del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Evidentemente, mientras nosotros vayamos haciendo esto más grande, pues el criterio es más útil porque las calculadoras no lo pueden resolver, o a menos que utilicemos directamente MATLAB o matemática, como lo hemos estado haciendo antes. Entonces, pues la estabilidad es un tema muy importante. Reitero una vez más, si tenemos un polinomio característico, es decir, el denominador tiene raíces, o bueno, en este caso polos, que son positivos, entonces eso es inestable, y si es inestable, ya está. No importa qué le hagamos, qué entrada tenga, se va a hacer, va a seguir siempre inestable. En el caso del lazo cerrado, nosotros lo que estamos haciendo es cambiar los polos y ponerlos de alguna manera en algo que nos convenga. En el caso de sistemas de primer orden, podemos cambiar un polo, pero entre los de segundo, tercero y demás, siempre nada más vamos a poder cambiar limitadamente nuestros polos. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Esa es una de las ventajas del control clásico. El control clásico solamente cambia, no puede cambiar, perdón, todos los polos de nuestro sistema. Entre más vaya aumentando, va a ser problemático. Y vamos a ver que en los sistemas que vemos solo podemos cambiar los polos dominantes. Ya veremos qué es eso. Pero los que dominan el comportamiento del sistema. Pero bueno, entonces es como se puede utilizar con Simulink. También esto se puede hacer con MATLAB, pero no sé si hasta aquí tengan alguna duda. No. No. Bueno, pues si no tienen No, profe. pues si no tienen duda, pues de momento hasta aquí la dejamos. Javier, ¿vas a pasar lista?